Hola amigos, este video está hecho para aquellos que les gusta la historia, veamos qué tan buenos son. Este es nivel fácil, son datos de la historia que todos conocemos, sin más que decir comencemos. Pregunta 1. ¿En qué año inició la Primera Guerra Mundial? Pues la Primera Guerra Mundial inició el 28 de julio de 1914. Segunda pregunta. ¿Por qué se dio inicio a la Primera Guerra Mundial? Pues verán, en ese entonces ya existía conflictos entre los países involucrados, pero lo que detonó en guerra según los archivos de historia es el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono de Austria-Hungría, por parte de un nacionalista serbio, durante su visita con su esposa a Sarajevo, y como era de esperarse Austria-Hungría culpó a Serbia, y Rusia respaldó a su aliado. Pregunta 3. ¿Qué países conformaban en ese entonces la Triple Entente? La Triple Entente fue una alianza militar establecida entre Francia, Rusia y Gran Bretaña. Pregunta 4. En los tiempos de la Primera Guerra Mundial, ¿qué países conformaban la Triple Alianza? Fue una alianza entre Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. Pregunta 5. ¿En qué año Estados Unidos decide entrar a la Primera Guerra Mundial? Pues les cuento que Estados Unidos entró a la guerra el 6 de abril de 1917, después de varios ataques y provocaciones, ya no pudo mantenerse neutral. Número 6. ¿Qué mensaje secreto le envió Alemania a México en la Primera Guerra Mundial? El mensaje llamado Telegrama Zimmermann. Enviado de Alemania a México y que fue interceptado por los servicios secretos británicos, básicamente decía que le declararan la guerra a Estados Unidos, así México recuperaría las tierras que había perdido. Es también por esta razón que Estados Unidos no lo pensó más y entró a la guerra. Número 7. ¿En qué año se dio por finalizada la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial habría finalizado el 11 de noviembre de 1918. Número 8. ¿En qué año Corea se separó en dos naciones? En 1948 se establece la República Popular Democrática de Corea en la zona norte, guiada por la Unión Soviética, y la República de Corea en la zona sur, con la influencia de Estados Unidos. Así que en conclusión, la separación fue en 1948. Pregunta 9. ¿En qué año llegó Cristóbal Colón a América? Llegó en el año 1492. 10. ¿Quién fue el primer emperador romano? El primer emperador romano fue César Augusto. 11. ¿En dónde nació Adolf Hitler? Hitler nació en Austria. Hijo de un aduanero austríaco, la formación de Adolf Hitler fue escasa y autodidacta, pues apenas recibió educación. Veamos si reconoces las caras de estos personajes de la Unión Soviética. Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido por su alias Lenin, fue el líder del sector revolucionario bolchevique que dirigió la Revolución de Octubre de 1917. Gobernó la Unión Soviética desde su creación hasta que murió en enero de 1924. Veamos este otro. Josif Vissarionovich, conocido por su sobrenombre Stalin, del ruso Stal, acero, es junto con Lenin el dirigente más conocido de la Unión Soviética y sin duda el más brutal. Haciendo honor a su apodo, gobernó el país con mano de hierro, o de acero, entre 1922 y 1953. Bajo su mando la Unión Soviética se industrializó y se convirtió en una superpotencia, aunque al precio de una terrible represión. Pues ahora, veamos qué tanto saben sobre el Holocausto. Empecemos por el principio. ¿Qué significa la palabra holocausto? Significa quemarlo todo. El holocausto es la persecución y exterminio planificado principalmente de judíos llevado a cabo por la Alemania nazi de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo era conseguir una sociedad pura en términos raciales. ¿Cuántos campos de concentración y exterminio crearon los nazis? Bueno pues, parece increíble pero fueron más de 15.000. Ya perdí la cuenta amigos en qué número de pregunta vamos. Pero sigamos.
Existe un Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. ¿Sabes qué día se celebra y por qué? 27 de enero, por la liberación de Auschwitz. El campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau fue liberado por las tropas soviéticas justo el 27 de enero de 1945. Siguiente pregunta. Después de haber luchado en la Primera Guerra Mundial, ¿a qué partido se afilió Hitler? Se unió al Partido de los Trabajadores Alemanes tras convertirse en el principal orador de este pequeño partido. En 1920 Hitler promovió su cambio de nombre a Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Pregunta 18. Según Hitler, ¿quiénes eran los culpables de la miserable situación de Alemania? Según Hitler, los comunistas y judíos eran los culpables. Para Hitler, los judíos no solo habían traicionado a Alemania al propiciar su derrota en la Gran Guerra, sino que estaban detrás tanto de los problemas económicos de los alemanes en la posguerra como de los revolucionarios marxistas que en 1919, a imitación de lo sucedido durante la revolución bolchevique en Rusia, habían protagonizado la revuelta espartaquista de Berlín y la creación de la República Soviética de Baviera. En 1923 se dio un golpe de estado por parte de Hitler. ¿Sabes dónde fue? Fue en una cervecería. En el Putsch de Múnich, las fuerzas de Hitler rodearon la cervecería de esta ciudad en la que el jefe del gobierno de Baviera estaba dando un discurso. Entre tanto, sus hombres debían ocupar edificios estratégicos repartidos por toda la ciudad. El propósito del golpe era convertir la capital bávara en la base desde la que tomarían el poder en Berlín, a imitación de lo que había hecho el año anterior Mussolini, a quien Hitler admiraba, con la marcha sobre Roma. Pero ante la falta de apoyo popular a los golpistas, la policía arrestó a los cabecillas de la intentona y Hitler fue condenado a 5 años de prisión. En la cárcel, Hitler empezó a escribir un libro. ¿Sabes cómo se llamaba? Se titulaba Mi lucha. Publicado por primera vez en 1925, en el Mein Kampf se perfilaban las ideas expuestas anteriormente, es decir, la oposición a la dominación judía del mundo y la reiteración del peligro que representaba el comunismo. El camino a seguir era la purificación de la nación, eliminando a los elementos subversivos, y la conquista de tierras ricas en recursos para reactivar la economía y sacar al país de su postración. Bueno amigos, esto ha sido todo. Si te pareció interesante esta información, comparte, dale like y suscríbete.